lo primero, ¿para qué se usa, no? O sea, porque cuando uno está dormido, en principio tiene todos los beneficios que implica el poder operar con anestesia general. Ahora, hay ciertas funciones del cerebro, particularmente, por ejemplo, las emociones, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, una habilidad como puede ser tocar la guitarra, ¿sí? Claro, lo que se ha avanzado tanto y se sabe tan poco. Claro, pero además no se puede monitorizar. Uno puede eléctricamente, con un estimulador, cuando estamos operando y queremos hacer la exéresis completa de una lesión, que por otro lado su naturaleza es infiltrativa, porque ese es el otro punto, ¿no? En el cerebro hay dos grandes tipos de tumores. El primero, que se genera fuera del parénquima cerebral y que habitualmente empuja al cerebro, y en ese caso no habría grandes dificultades más allá de lo que obviamente imaginarás como complejidad técnica, ¿no? Ahora, cuando el tumor se origina dentro del parénquima cerebral y por otro lado crece con tentáculos, invadiendo estructuras que se ocupan de funciones nobles, es ahí donde viene el gran desafío. Hasta dónde es tumor y hasta dónde son tus propias funciones, ¿no? Exactamente, porque el tumor no separa las estructuras, sino las infiltra. Y cuando se trata de un área de la motricidad, uno puede estimular esa zona y vamos a ver la respuesta en el lado contralateral. En este caso uno está operando un tumor del lado izquierdo, estás estimulando y ves cómo mueve el lado contralateral. La motricidad es bastante controlable. Hubo una época, yo hace casi 20 años que hago esto, o sea, al principio uno quería que el paciente no tuviese un déficit que sea evidente. Hablamos de que no quede con una hemiplegia, una parálisis. Tema que cada vez se fue avanzando más, cada vez pretendemos más. Los pacientes, lógicamente y con toda razón, quieren mayor seguridad de funciones que quizá antes eran no tan categorizables. Bueno, tocas la guitarra, a lo sumo no tocarás más la guitarra. No, es súper importante y creo que está espectacular. Creo que es muy desafiante lograr la conservación de la función, y como eso, dormido, estimulando, no lo puedes hacer porque no podés generar con un estimulador bipolar el estímulo necesario para que el paciente toque la guitarra. Lo tenés que tener despierto. ¿Sí? Qué complicado en este chico, ¿no?, que operaron en Mercedes, en el hospital público, que era de Roque Pérez y que era un chico. O sea, y digo yo, a lo mejor era mucho más adulto que nosotros para mantenerse la operación, pero lleva toda una preparación, ¿no?, que ya no tiene que ver con lo tuyo, tiene que ver con un grupo interdisciplinario importante que tiene que entrevistarlo, hablarlo, prepararlo. Mi experiencia hoy es que eso que estás viendo, que son cirugías nuestras, es que el paciente ya viene con esto manejado desde la internet. Entonces es mucho más fácil. O sea, en otra época explicar esto era extremadamente difícil. Era muy difícil tener la accesibilidad a mostrar un video como el que estás viendo. Era muy difícil imaginar, pero bueno, me van a operar, voy a estar despierto. ¿Cómo funciona? Hoy ya vienen con el 60-70% de trabajo investigado a través de las redes. Por suerte hay canales de información bastante prudentes, ¿no? Donde no hay la promoción de cuestiones que no sean lógicas o que no sean reales. Entonces es mucho más fácil el diálogo. Y yo creo que cuando vos sos claro al respecto de, bueno, a ver, vamos a hacer una cirugía en la cual no vas a sentir nada, pero vas a tener que estar despierto, colaborando con lo que un médico, en este caso un médico neurólogo, va a ir solicitándote durante las diferentes maniobras que tiene la cirugía. Durante la apertura de lo que es la piel, el cráneo y la pielcita que recubre el cerebro. ¿Qué es lo que genera más impresión? Ahí está la anestesia total, ¿no? No. ¿No? Ahí no. No, es todo despierto. Nosotros acá, por eso es súper importante el equipo, el anestesiólogo, ¿sí? Fundamental. Nosotros acá hacemos con paciente totalmente despierto toda la cirugía, no se lo intuba nunca. ¿Y hasta dónde sentís? A ver, la sensibilidad está hasta llegar al cerebro. Hasta ahí se siente. Se siente la piel. O sea, tienen receptores que se pueden inhibir con anestesia local. ¿Sí? Entonces, se explica al paciente que va a ser colocado en posición en un... por eso yo muestro los videos a los pacientes para que entiendan. Yo te lo analogo con algo que por ahí te resulta familiar. ¿Viste cuando te van a operar de la vista?
decís, bueno, van a cortar una membranita de la córnea y vos no sabés de qué se trata. Entonces, a mí particularmente me gusta mucho ver o que me expliquen claramente, porque uno tiene el miedo lógico de decir, si me muevo 1 milímetro, eso puede perjudicar, hasta que uno ve en realidad cómo es el procedimiento y te quedás tranquilo que es algo que se hace rutinariamente, que hay un equipo que está totalmente entrenado para ir acompañándote y todo va pareciendo muy lógico, porque yo creo que la duda o la incertidumbre pesa mucho más que la certeza de tener que embarcarse en un viaje que quizás no es tan lindo, pero en principio sabes cómo es el viaje. Claro, y aparte tomando ese desafío del estar despierto, podés, o sea, no solo te salvan la vida, entre comillas, sino una vida digna de ser vivida, porque es con más funciones, ¿no? Exactamente. Y más parecida a la vida que tenías antes. Es que vale la pena el esfuerzo, porque lo que uno busca es eso. Hoy se hace mucho hincapié, de hecho, la cirugía más desafiante es aquella en la que se controlan las emociones. Si mirá hasta el punto en el que estamos, es muy difícil monitorizar un pensamiento, ¿no? ¿Cómo se monitoriza? O sea, y el lenguaje del cerebro es el pensamiento. Y la respuesta corporal de los pensamientos son las emociones. Entonces, ¿cómo opero desde la técnica, desde la estructura, algo que si bien obedece una función eléctrica, ni siquiera sé en qué parte se forma? ¿De dónde se forma un pensamiento que tiene que ver con un cálculo logarítmico o matemático o algebraico de alguien que vive de eso? No lo sabemos. Pero sí podemos tenerlo despierto para que reproduzca ese pensamiento durante la cirugía y ante la alteración de ese pensamiento uno tiene la señal necesaria para decir, bueno, hasta acá. Hasta acá podemos llegar. Porque el punto es ese. El punto es tratar de lograr la máxima exéresis posible de una lesión que por naturaleza es infiltrativa, y ese es el otro punto, sin generar ningún tipo de secuela. O sea, ese es el desafío del gol, ese es mi objetivo. En el medio, las herramientas. Contamos con tipos de asistencia técnica específica, hay neuronavegadores que son como GPS cerebrales que te permiten acceder guiándote a través de las coordenadas que uno le va cargando al tipo un GPS, ¿sí? y con instrumentos uno va localizando específicamente o por ecografía intraoperatoria. Nosotros usamos mucho el ecógrafo que vos por ahí lo has visto en cirugía abdominal, con toda con transductores especiales que se usan para cirugía cerebral y vas guiando la exéresis con el ecógrafo para porque te va entregando imágenes en tiempo real. Exactamente, porque lo que tiene el cerebro, y más cuando se operan tumores en niños, porque esto es como que habitualmente, por desgracia, el grupo etario en el que se producen son o gente joven hasta los 30 y después es gente más adulta. O sea que no es de extrañar que un niño tenga un tumor de estos, ¿no? Habitualmente son gliomas, son tumores que se originan en las estructuras que forman el parénquima cerebral, o sea, la estructura del cerebro en sí. Los meningiomas, por ejemplo, que se originan por afuera, no ofrecen un desafío tan complejo desde esto. El desafío técnico va por otro camino, tiene más que ver con lo vascular, ¿no? Con no generar ninguna alteración de la anatomía de las venas. Pero es otra cosa. Los gliomas, el desafío es máxima exéresis posible con el menor grado de daño que se pueda. Y ahí entramos en funciones como esta. ¿Y en esto en qué grado de avance estamos en Argentina y focalizándolo acá en el noroeste? En el máximo. Nosotros hacemos la misma, y eso no te lo digo desde lo soberbio, sino que no hacen falta tantas cosas más que un equipo con ganas de hacerlo. Y conocimiento, claro. Sí, conocimiento, y es difícil estar 1 hora con un paciente, con todo lo que implica el sistema de salud en el que estamos. Este chico dice que estuvo 4 horas y media en el quirófano, ¿se puede estar? Sí, pero estás 1 hora explicándole a él antes de que entre el quirófano. Digo, el tiempo quirúrgico es anecdótico, para mi punto de vista. Porque es el tiempo que necesita el paciente que uno le entregue. No, yo te digo porque uno lo lleva a situaciones propias, ¿no? Yo creo que la única experiencia que tuve una operación despierto fue una operación de rótula. Sí. Y en el medio se complicó la operación, o sea que me durmieron, pero iba bárbaro, hasta que se complicó iba bárbaro. Y fue un instante, entonces me imagino cómo será el estar 4 horas y media. Sí, pero
los anestesiólogos usan, ¿viste cuando te hacen una endoscopía? Que te dan una sedación y no te intuban. No sé si te ha pasado, que de repente te despertaste y hasta conectás muy rápidamente. Bueno, te duermen de esa forma hasta llegar al momento en el que tenemos que monitorizarte, y una vez que pasa el periodo de la monitorización, te vuelven a dormir. Y puede incluso que al terminar la cirugía, tu recuerdo del procedimiento... sea como entre sueños, claro. Exactamente. Exacto. Entonces, yo por ahí le muestro los videos. Che, mirá, ¿te acordás cuando hablamos de... Yo operé... Algo. Muy poco. ¿Te acordás algunos detalles y a lo mejor no lo importante? Que ibas a ir de viaje al Caribe, y una vez nos pasó de operar una profesora de inglés, y cuando alguien habla 2 idiomas en forma fluida, se genera como otro centro del lenguaje, y que no está en el lugar del lenguaje que fue descrito hace más de 80 años. ¿Sí? Y eso hay veces que no sigue un patrón típico. Si bien existe, y esto es muy importante en este tipo de cosas, un tipo de resonancia que es la resonancia funcional, que es una resonancia que te la hacen despierto, obvio, y te piden que vos pienses, te piden que vos hables, te piden que vos hagas cosas para ir viendo cómo se activa tu cerebro, y de esa manera ver, bueno, acá está el centro y está a 3 centímetros del tumor. Bueno, no hay problema, no habría que monitorizarlo. Se monitorea todo lo que está muy próximo a lo que uno quiere sacar.